Gálatas capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Ahora Pablo está regañando al pueblo, a los cristianos, a los gálatas. Les dice en versículo 1, sin ceso, porque quieren mantener la salvación por medio de las obras de la ley, cosa que es insensatez. Porque si alcanzaste la salvación sin las obras, ¿cómo tú vas a mantener la salvación con obras? Es imposible y no tiene sentido ninguno. Entonces una persona que pretende hacer eso, esa persona no tiene seso. Okay, no tiene cerebro. Okay. Versículo 13. Y de modo de explicar lo que él está diciendo, explicándoles cómo ellos han perdido su seso. Versículo 13 dice Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero. Ahora, como yo he vuelto a repetir una y otra vez, Pablo es el corregidor de la Biblia más grande que haya existido en la historia de la iglesia. Ok. Mira, yo estoy duro, yo soy grande para darles a los corregidores de la Biblia, porque nadie tiene derecho de cambiar la palabra de Dios. Pero Pablo no puede citar la Biblia sin cambiarla. Mire, yo me pongo detenido para siempre citar la palabra de Dios sin error, sin equivocar esta palabra o la otra. Pero Pablo no era tan detenido. Es imposible para Pablo citar la Biblia correctamente. Él siempre añade una palabra o quita una palabra o cambia una palabra. Él es reincidente. No entiendo lo que pasa con este tipo. Yo sí lo entiendo y yo te voy a explicar, pero mira, Pablo tiene una libertad que Dios no ha dado a ninguna otra persona en el mundo. ¿Ok? Y déjeme explicar. Ahora, él cita aquí las escrituras. Deuteronomio, él cita. Amén. Capítulo 21. Vuelvo, por favor, mantén tu dedo ahí en Gálatas y mira, por favor, Deuteronomio. Y vamos a ver cómo Pablo mal cita las escrituras. Deuteronomio 21. Ahora, yo no recomiendo la práctica de Pablo para ti, porque vas a caer en problema con Dios. Amén. Deuteronomio 21, versículo 18, 21, 18. Dice la palabra de Dios: cuando alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre. Ajá, amén. Amén. Que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Entonces tomarle a su padre y su madre y sacarle a los ancianos de la ciudad y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestra hija, discúlpeme, hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Okay. Entonces todos los hombres de su ciudad le apedrearán con piedras. Oh, mi pobrecita hija. Para los del video, mi hija está grabando esta clase. Entonces ella está aquí presente y yo estoy aplicando de una manera espiritual y literal este pasaje a mi hija. ¿Okay? Entonces todos los hombres de su ciudad le apedrearán con piedras y morirá. Y quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirán y temerán. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte y hubiere de morir, colgarle has en un madero. No anochecerá su cuerpo en el madero, mas enterrando le enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios, ¿qué? Es el colgado. Ahora este es el pasaje que Pablo le está aplicando a Cristo. Maldición de Dios es el colgado. Ok, ahora
mira cómo Pablo lo malcita. Versículo 13, volviendo a Gálatas. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Pero no dijo eso Moisés. Dijo, es colgado. Por supuesto es un madero, pero Pablo añade la palabra madero. ¿Y por qué? Porque lo aplica a Cristo. Él ha tomado un pasaje que no tiene nada que ver con Cristo. Tiene que ver con un hijo desobediente, ¿verdad? Que merece morir. Claro. ¿No es así? Una persona que ha pecado, Sí. y merece morir. Sí. Cristo no mereció morir en la cruz. ¿De qué manera mereció Cristo eso? De ninguna manera. Cristo era inocente, puro, sin mancha, perfecto, un sacrificio sin mancha. Entonces, ¿por qué murió en la cruz? Murió por la culpabilidad, el pecado de tú y yo. Amén. Ajá. Y Cristo, para dar la aplicación, sacando un pasaje que aplica a un pecador que merece ser apedreado o colgado en un madero, lo toma y lo aplica ¿a quién? A Cristo Jesús. Y eso es el punto clave cuando tiene que ver con Pablo siempre mal citando las Escrituras. Porque él está tomando un pasaje del Antiguo Testamento y aplicando ese pasaje, o sea, a Cristo, o también a la iglesia, o sea, también a un cristiano individuo. Y él mal cita las Escrituras, dando a entender que Dios tenía en mente, cuando lo escribió anteriormente en el Antiguo Testamento, tenía en mente, tenía la intención Dios de aplicar eso de una manera espiritual a nosotros, o a Cristo, o a la iglesia, o lo que sea. ¿Ok? Por eso Pablo tiene el derecho de corregir la Biblia. ¿Ok? Versículo 13. ¿Ok? Dice, a fin de que la bendición de Abraham, versículo 14, viniese sobre los gentiles. Ahí está la aplicación. Nosotros no somos judíos. Y si tú eres un judío, ojalá que no comiste nada de ese jamón ahí. Porque no tiene, un judío no come esa cosa. ¿Ok? Pero yo no soy judío. Yo soy gentil. Mis padres comen jamón y bacon y lechón y bacon. ¿Cómo se llama? Bueno, los cubanos dicen bacon, pero ¿cuál es la palabra correcta? No, tocina. Oh, bacon. Yeah. Oh. Ok. Tiene que perdonar nosotros los cubanos. Eso se llama Spanglish. Right. Nosotros comemos de todo que tiene que ver con el cerdo, ¿no? ¿Ok? Y lo disfrutamos, ¿verdad? Y también nosotros comemos congreja y camarones y langosta, toda esa cosa prohibida por la ley. ¿Ok? No somos judíos, somos gentiles. Entonces Pablo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento que tiene aplicación solamente para los judíos bajo la ley, y lo aplica a los gentiles. Y gracias a Dios no toma ese pasaje que dice que no se puede comer congreja y langosta y camarones y jamón y todas esas cosas, y lo aplica a nosotros. Gracias Señor, nunca citó ese versículo. ¿Ok? A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús. Una bendición que pertenece no a nosotros los gentiles, para nada. Una bendición que pertenece a Abraham. Pero en esa bendición, en esas promesas, en el concierto que Dios dio a Abraham, hubo no solamente la bendición material para el pueblo, la parentela de Abraham, la descendencia de Abraham, no solo para ellos, sino también para las multitudes gentiles a través de todo el mundo entero. Amén. Doble bendición, ¿ok? Doble aplicación. A fin de que la bendición de Abraham también
viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús, para que por la fe recibamos nosotros la promesa del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué es la promesa del Espíritu? La promesa del Espíritu es que cuando una persona se entrega a Jesucristo y recibe al Señor Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo a esa persona le sella, le guarda, le implanta la simiente incorruptible en su alma, y esa persona lleva la imagen de Dios, es renacido, circuncidado espiritualmente y sellado hasta el día de la redención. Esa es la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 que el que tiene el Espíritu de Cristo morando en su ser, viva eternamente. ¿Ok? Es el Espíritu Santo morando en ti. Ok, mire, nota aquí entonces. Dice Pablo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esa es la salvación tuya. ¿Ok? Hermanos, hablo como hombre. Él lo va a explicar de una manera callejera en este momento para que lo entendiera. Hermanos, hablo como hombre, aunque no sea sino concierto humano. Sin embargo, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. Ejemplo, esto es el ejemplo humano que da Pablo en este momento. Si tú compras un televisor allá en Best Buy o ¿cómo se llama? Walmart, ese sí, Brandmart. Si tú compras un televisor, una lavadora, una secadora, un refrigerador o un lo que sea, ¿verdad? Ese aparato, ese electrodoméstico lleva lo que se llama la garantía. ¿No es así? ¿Ok? Y muchas personas se aprovechan de la garantía. Si se rompe, ¿qué pasa? Aquí en este país, la palabra de una persona, su garantía es firme legalmente. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a Walmart con mi televisor que ya no funciona y tengo la garantía en la mano, yo la llevo a la tienda y yo le digo, mira, este no funciona y aquí tengo la garantía de 1 año y estamos aquí menos de 1 año. Hay que cumplir la garantía, la promesa. Y la persona, el que vendió la máquina, no puede abrogar la garantía, ni puede añadir a la garantía, ni puede quitar de la garantía. Tiene que confirmar y cumplir la palabra de esa garantía. Y si no, la persona que compró el aparato roto puede hacer demanda delante de un juez, y el juez decidirá y él hará al fabricador de ese aparato hacerle que cumplir su palabra. Y eso es en el mundo humano. Imagínate Dios dando una garantía a un hombre que se llama Abraham de una promesa de que heredar una tierra, un pedazo de tierra. Y esa promesa, todo el mundo en este momento, todo el mundo digo, ¿ok? La Iglesia Católica, el Papa, los musulmanes, la prensa internacional, ¿verdad? Los capitalistas internacionales, los socialistas internacionales, hasta el presidente de los Estados Unidos, todo el mundo está diciendo que Dios no es capaz de cumplir su garantía para con Abraham. Todo el mundo lo está diciendo. Unánimes están. Pero nosotros creemos la Biblia, amén. Y cuando Dios dio una promesa, una garantía a Abraham, lo va a cumplir. Venga lo que venga, Él va a guardar su palabra, porque Dios no es como hombre, no miente, no es un mentiroso. Amén. 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 Entonces dice aquí, palabra humana, nadie le abroga, ni nadie le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham pues fueron hechas las promesas. Ahora, eso es importante, que dice aquí promesas plural, porque en versículo
en versículo 14, dice, recibamos la promesa del Espíritu, porque a nosotros nos aplica una sola promesa. Pero en Abraham hay dos promesas. Entonces, esto se llama distribuir bien la palabra de verdad. Porque hay dos promesas. Dios dio a Abraham dos promesas, una doble aplicación de la bendición, doble aplicación, y una de las promesas nos pertenece a nosotros, las iglesias, individualmente, que es la promesa del Espíritu Santo. Pero hay otra promesa, hay dos promesas ahí. ¿Ok? Vamos a ver lo que son estas dos promesas. Mira por favor Génesis 15, manteniendo el dedo ahí en Gálatas. Génesis 15. Génesis 15. Una doble aplicación, una doble promesa, dos promesas. Y esto es lo que el mundo no entiende, porque todo el mundo gentil está enfocado en una sola promesa, que los gentiles van a recibir la bendición de Dios. Y todo el mundo está luchando, peleando, guerreando para tomar la bendición de Israel que le pertenece a ellos. Es por eso que todo el mundo está luchando para tener ese pedazo de terreno que se llama Jerusalén. Los musulmanes quieren Jerusalén, tienen su lugar. El tercer lugar más santo de los musulmanes se llama Jerusalén, después de Meca y después de Medina. ¿Ok? Jerusalén. Los católicos también la misma cosa. ¿Ok? El Papa quiere Jerusalén para sí. Y si no me lo crees, estudia lo que se llama las cruzadas cristianas, las cruzadas católicas. ¿Ok? Durante 300 años el Papa pretendiendo sacar a Jerusalén para sí, no para los judíos, no para los musulmanes, para sí mismo. Los católicos, los musulmanes peleando para tomar, y por fuerza, como dice Cristo en Mateo 11, por fuerza tomar ese pedazo de terreno. Mira Génesis 15. Génesis 15, versículo 18. Este es el concierto que hace Dios con Abraham. Dice, aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, diciendo, a tu simiente, singular, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Ok, ¿qué pedazo de tierra? Forma un triángulo. Aquí un mapa de la tierra que Dios prometió a Abraham. Y dice desde el río de Egipto, eso se llama el río Nilo. ¿Hasta dónde? Hasta el grande río Éufrates. ¿Ok? Que modernamente se llama Irak. Irak, Bagdad, queda ahí como 50 millas, kilómetros del río Éufrates. ¿Ok? Toda esta tierra pertenece a quién? A Abraham. ¿Y el capital dónde está? Jerusalén. Entonces el capital de este universo es Jerusalén. Ok, dice aquí, Génesis 15, volviendo a ese texto. Dice Dios, aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto, Nilo, hasta el río grande, el río de Éufrates. Mira por favor 18, Génesis 18 y versículo 18. 18. Habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte. Eso tiene que ver con la primera porción de la bendición, la primera promesa, que la descendencia de Abraham había de ser grande, una grande nación, el pueblo de Israel. Y habiendo de ser, ahora la segunda porción, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira la otra bendición. Entonces, Dios dio a Abraham un concierto prometiéndole un pedazo de tierra para su pueblo, para su gente,
que se convertirá en ¿qué? Un gran gente. Un gran pueblo. ¿Cómo se llama? Israel. Pero también todas las naciones de la tierra recibirán una bendición. Volviendo a Gálatas. Es una doble aplicación, hermano. Doble aplicación. ¿Ok? Mira Gálatas, por favor. 16. Ahora bien, ahora pues fueron hechas ¿qué? Las promesas, más que una. Dos promesas. ¿Ok? Y a su simiente singular. Ok, tenemos promesas plural y simiente singular. Es decir, que las dos promesas habían de cumplirse en una sola persona. ¿Qué promesa? La tierra. ¿Qué promesa? La salvación nuestra. La tierra, la salvación. Israel, la iglesia. Doble promesa. ¿Me explico bien? ¿Ok? Ahora, doble promesa. Pero se cumple en una sola persona. ¿Quién es esa persona? La promesa de la tierra. ¿Quién es el rey de esa tierra? ¿Quién es el rey del pueblo de Israel? Cristo. ¿Quién es el capitán de tu salvación? Cristo. Las dos promesas cumpliéndose en una sola persona. ¿Ok? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente que cumple las dos promesas. Él va a ser el rey del pueblo, el rey del pueblo de Israel, reinando de Jerusalén, estableciendo su reino en Jerusalén por 1000 años, que se llama el milenio. ¿Ok? Y también, por medio de la sangre que Él derramó en la cruz, la sangre que Él vertió en la cruz, Cristo nos ha salvado y nos ha dado la promesa de la herencia nuestra, que es la salvación en los cielos, en la gloria, la vida eterna. ¿Ok? Ahora, quiero que también notas otra cosa. Mira Romanos 9. Romanos 9. Hablando de esta doble aplicación. Y es por eso que Pablo tiene derecho de citar de una manera incorrecta las escrituras del Antiguo Testamento. Tú no tienes ese derecho, pero él sí tenía el derecho de hacer eso, citar incorrectamente. Romanos 9, por favor, Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo, por causa de mis hermanos, los que son mis parientes, como según la carne. ¿Ok? Está hablando aquí del pueblo de Israel, no de ti. 4. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y nota aquí, los conciertos. Los conciertos. Si tienes una Biblia que dice pacto singular, es incorrecta. Ahora, esta palabra en Romanos 9:4, la palabra concierto es de la palabra griega hai diathekai. Hai diathekai. Plural. Entonces quiere decir conciertos. No es la palabra pacto es incorrecto. Es la palabra concierto, pero es plural, no singular.
Entonces, cambiar la palabra conciertos y poner pacto es un error. Esta es la palabra en griego, testamento. Cuando decimos el Nuevo Testamento, es esta palabra aquí. Está en forma plural. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitaron la palabra concierto o testamento, por decirlo así. Quitaron la palabra conciertos, plural, y pusieron la palabra pacto, singular. Pero hay doble aplicación. Lo que están haciendo, están quitando la porción del concierto que te pertenece a ti. Es decir, que están negando tu salvación. O sea, están negando el cumplir de la promesa para con Abraham. Por decir pacto, en vez de conciertos, se convierte el pasaje en una mentira. Muy importante esto. Los conciertos y la ley dada, el culto y las promesas. Plural. ¿Ok? Hay una doble aplicación. Los pasajes, las promesas, los conciertos que hizo Dios para con el pueblo de Israel tienen doble aplicación. Una aplicación para con el pueblo de Israel y una aplicación para nosotros los cristianos, la iglesia del Señor Jesucristo. Volviendo a Gálatas. ¿Ok? Todas las nuevas Biblias hacen un reguero de esto. Por lo menos no usan la palabra conciertos, pero en Romanos lo lo pusieron singular. Y eso es una blasfemia. Ok, 17. Dice Pablo, por lo que esto digo, que el concierto confirmado antes por Dios acerca de Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. ¿Ok? ¿Qué promesa? La promesa que aplica a nosotros. Todo el mundo quiere negarnos la salvación. Pero Pablo está diciendo que en Abraham esa porción que pertenece a nosotros nadie le puede abrogar. Cristo cumplió todo. ¿Ok? Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Dios, empero, por promesa le hizo la donación a Abraham. Entonces, lo que Dios prometió a Abraham es tipología, una ilustración de nosotros. Y voy a explicar esto de una manera detenida para que lo entendiera y de ahí vamos a terminar. ¿Ok? Mira por favor Romanos 4 para darte una explicación buena de lo que está diciendo Pablo aquí. Romanos 4. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado a justicia. Entonces, Abraham recibió la promesa y la justicia imputada por medio de la fe, no por las obras de la ley. Porque la ley, como dijo Pablo en Gálatas, provino 430 años después. Abraham primero, luego la ley. Entonces, ¿cómo recibió Abraham la promesa? ¿Por medio de la ley o por medio de la fe? Si la ley no había llegado todavía, hasta 430 años después, tenía que ser por la fe, no por las obras. Abraham no vivía bajo la ley, porque la ley no había venido todavía. Entonces, esta promesa de la tierra recibió Abraham de parte de Dios por medio de la fe. Y porque creó Dios, Abraham creó a Dios, Dios le imputó la justicia. Puso justicia a su cuenta. ¿Ok? Por la fe.
Entonces, la fe de Abraham es tipología de la nuestra. No por la ley, así como Abraham recibe. Tú sabes que leímos ese pasaje en Génesis 15, donde Dios dijo, desde el Nilo hasta el Éufrates, toda esta tierra pertenece a ti, Abraham. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Estaba dormido, soñando. Entonces, no es una promesa condicional como la ley de Moisés. Es una promesa que no lleva condiciones. Dios dio este concierto a Abraham mientras estaba durmiendo y no podía participar en el concierto. Es por eso que la palabra pacto no funciona en la Biblia. Mira, la palabra pacto aparece en la Biblia de Valera aplicándose solamente a la ley de Moisés y nunca a Abraham y nunca a nosotros los cristianos. Porque un concierto es un acuerdo que hace Dios sin condiciones, ratificado con holocausto. Pero un pacto es lo que hace dos hombres que se puede romper, que se puede quebrar, que se puede invalidar. Pero abrogar, exactamente. Pero la promesa de Dios, el concierto de Dios, nunca se puede abrogar. Especialmente lo que hizo Dios para Abraham, porque Abraham estaba dormido y hizo Dios ese concierto sin condiciones. No dijo, Abraham, si tú haces esto, yo voy a hacer lo mismo. No. Dijo Dios, yo te voy a bendecir y te voy a dar esta tierra, y hasta la fecha esa garantía de Dios sigue, continúa, y no hay abrogación de esa promesa. Entonces la palabra concierto es la palabra adecuada cuando hablamos de Abraham y cuando hablamos de la salvación que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Concierto es cierto. Concierto. Cierto con Dios. Con Dios es cierto. Concierto. Pacto. Esa es una palabra que usan en la calle. Dos hombres que hacen un acuerdito. No, eso no funciona aquí cuando hablamos de Abraham. ¿Ok? Ahora, en Génesis 15, Abraham está durmiendo. Es una promesa sin condiciones. Volviendo a Gálatas. Volviendo a Gálatas. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Dios, empero, por promesa le hizo la donación a Abraham. Tú sabes que tu salvación es una donación. Amén. ¿Me gusta esa palabra? Vienen a ti, a tu casa, tocando la puerta, diciendo, ay, quiere dar una donación a nosotros, ¿verdad? Ok, aquí, dice Cristo, estoy parado en la puerta y llamo. Pero Él quiere darnos una donación, amén. Que se llama la salvación, la vida eterna, y no lleva condiciones. Es un concierto, no es un pacto, es un concierto que hizo Dios para con nosotros, amén, sin condiciones. Continuando, 19. ¿De qué pues sirve la ley? Ok, esa es una buena pregunta, porque ¿qué está haciendo Pablo? Parece que él está abrogando la ley, quitando la ley, invalidando la ley. No, porque sabe Pablo que Cristo cumplió la ley. Y si Cristo cumplió la ley no es abrogada, ok, es cumplida. Y nosotros ya no tenemos que cumplirla porque es cumplida. ¿Quién la cumplió? Cristo la cumplió por nosotros. Él vivía aquí 33 años. ¿Y qué hacía? Todo lo que le agradaba al Padre. Todo. ¿Qué hacía Cristo? Cumplía la ley toda su vida. Él fue al templo todos los sábados. Todos los sábados. ¿Ok? Abstenía de cerdo. Amén. ¿Ok? Era un judío. Y él cumplió la ley de Moisés para que nosotros nunca tuviésemos que cumplir la ley. Ya estamos libres de la ley. Estamos bajo gracia
y no la ley. Amén. Y tenemos libertad en esa gracia. ¿De qué pues sirve la ley? Fue impuesta por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en mano de un mediador, Cristo. Ok, vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre lo que hemos leído aquí. Dos promesas. Una para Israel y una para nosotros. Dos conciertos. Realmente, cuando hablamos del pueblo de Israel, hay tres conciertos. Ok, el concierto que pertenece a Abraham, el concierto que pertenece a Moisés y el concierto que pertenece a David, el rey. Pero hablando de nosotros, tenemos también la promesa del Espíritu Santo. ¿Hay preguntas? Ok, hermano Jorge, por favor, nos cierren en oración.